Guardianes del Libro, escrita por Carlo Alarcón Barragán, quien después de 13 años de radicar en otras ciudades, regresa a esta, su ciudad natal, para presentar su ópera prima. En nombre del autor, agradecemos a cada una de las personas asistentes en esta presentación, en este majestuoso centro cultural, Quinta Gameros. Que realice la presentación del libro Nos Sumus Custodes. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Ya empecé como no quería, aborrezco esa distinción. Antes que nada agradecerle a Carlos la invitación y bueno, pues la verdad es que podríamos platicar mucho tiempo de lo que compartimos en algún momento. Tenías muchos años que no estabas en la ciudad, pasaron muchas cosas en la política. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a reencontrar esta tarde en estos términos? Gracias por la invitación, Carlos. Bien, formulados los agradecimientos de rigor, sin más prolegómenos, comenzamos. La Grecia de Aquiles, de Platón, de Pericles, el Japón de los samuráis, la España de los reyes católicos, la Francia medieval, la Italia renacentista, la China de Mao o la Alemania devastada por Hitler. Vamos, hasta de visita en el planeta rojo he estado de la mano de Ray Bradbury. He surcado océanos y cruzado desiertos. He cabalgado al lado de Napoleón, de Pancho Villa, de Gengis Khan, de Alejandro Magno, de beduinos a lomo de camellos y de apaches montados a pelo en veloces mustangos. Y he atravesado toda Asia de ida y vuelta al lado de Marco Polo. Al estimular las emociones, al agitar los sentimientos, al avivar la imaginación, la lectura detona la sensibilidad artística del individuo, detona nuestro sentido estético y le da cauce a la creatividad de la persona. No otro es el arranque de la novela que nos ocupa, creo. Pues con la lectura se ríe, se llora, se sufre, se padece, se goza, se ama y a veces se odia. La lectura nos puede entretener, distraer, divertir, solazar, pero siempre, siempre, siempre nos transforma. De eso habla la novela de Carlo, de libros. De hecho, de ellos, el autor nos dice que los libros nos abren puertas. Capítulo 6. Y ciertamente, sin lugar a dudas, los libros despejan la mente, abren el corazón, le dan alas a los ojos y develan el mundo. Escrita en varias personas, Mateo Carbonell, Nicolás, padre de Mateo, Camille Faux, Matías Quevedo, Iván Mancini, Luca Rinaldi y Tommaso el filósofo, la novela empieza con el relato primero de un atolondrado Mateo Carbonell, no puedo definirlo de otra manera, devastado por la muerte de sus padres, al que luego sigue el relato de un Nicolás, a un joven, sorprendido por la responsabilidad que le impone su ascendencia, y así, paso a paso, capítulo a capítulo, cambiando las voces narrativas, no siempre alternadas, nos vamos introduciendo en una historia de suspenso e intriga que tiene como marco referencial una Europa, por lo menos centenaria, y las pesquisas sobre el paradero de un misterioso libro cuyos orígenes se remontan al Renacimiento. De muchas cosas habla Carlo en su novela: de arte, religión, historia, filosofía y, por supuesto, literatura. Siguiendo a Sócrates, alude a los maestros mudos que son los libros, cosa con la que no concuerdo, por cierto, pues si algo me han enseñado los libros es la posibilidad de debatir con su autor, en silencio, eso sí, y de verdades sencillas, pero enormes como catedrales, como cuando hace decir a Nicolás: es parte de vivir el tener que morir. Los padres estamos dispuestos a todo por nuestros hijos, que cierto es. En fin, hablando ya de la novela, diremos que nos cuenta cómo Mateo, el joven bibliotecario, emprende una búsqueda tras la huella de su progenitor que al final, como todas las búsquedas, se convierte en una búsqueda de sí mismo. No de balde, el capítulo 5 se denomina parcialmente así: el libro del Triskel, una historia de búsqueda.
Por cierto, el trisquel, también llamado triquele o tinacria, es un símbolo geométrico celta y curvilíneo formado por 3 brazos en espiral que se unen en un punto central, círculo o triángulo, y sirve precisamente de portada a la novela. Conste, esta es cultura de Wikipedia. La aventura empieza en la Ciudad de México, pero pronto nos lleva a París, de ahí a Turín, de Turín a Moscú y luego a San Petersburgo, y sin ser una historia trepidante, la búsqueda del libro y la casa del bibliotecario, que incluye, cómo no, una orden centenaria, la de los caballeros Librorum Periculo, que persiguen a nuestro joven protagonista, transcurre con cierta sobriedad y relativo sosiego. Lo cierto es que la historia desgrana hechos, anécdotas, breves historias aderezados con referencias a grandes maestros de la pintura como son Rembrandt, Tiziano, El Greco, Rafael o Dalí. Contar aquí los pormenores de la novela rebasa por mucho los límites de esta y de cualquier otra presentación. Me limito a exponer 2 o 3 ideas que su lectura me dejó. En uno de los capítulos puede leerse lo que piensa el protagonista al adentrarse por primera vez en el mundo que su padre le hereda. ¡Qué emoción! Siempre había querido tener una gran biblioteca, administrarla y que el conocimiento llegue a más personas, que al final es el objetivo último de acumular libros. Tal vez sea verdad. Yo jamás me planteé que mi deseo por acumular libros, así lo dice el autor, fuera el de hacer que el conocimiento llegara a más personas. Mi amor por la letra impresa, no tengo la menor idea de dónde viene, ni cuál es su auténtico origen, más allá de lo que me contaban mi abuela o mi madre, que me enseñaron a leer, me decían, para que no estuviera dando la lata a la visita. Solo sé que desde aquella lejana época, cuando empecé a hojear mis primeras páginas, ese vértigo, ese pozo, ese cielo y ese universo que el protagonista nos promete en su travesía por el mundo que recién descubre, es verdad. Los libros, aparte de lo que hemos dicho ya, también son anteojos, pues permiten ver mejor la realidad. Ya para el final, Nicolás, el padre del protagonista, piensa que no está seguro de que alguien esté esperando en casa el libro que lo haga vivir de manera distinta, que le revele la verdad que ha estado oculta y lo haga cambiar. Dice Carlo, a través de su personaje, al final la gente está conforme con lo que cree. Es verdad, la inmensa mayoría de las personas está conforme con lo que cree y renuncia a la experiencia de explorar el mundo con los sentidos o con el entendimiento. La lectura es la llave que nos abre las puertas al mundo, es la herramienta que nos permite salir del encierro de nuestro ensimismamiento para hermanarnos con los demás seres humanos y más aún para hacernos uno solo con la idea y con el pensamiento universales y verdaderos. Repito, uno solo con la idea y con el pensamiento universales verdaderos, es decir, con Dios. Hay también una escena, no diré dónde transcurre ni quién la narra, en la que puede leerse: miré los libros y encontré a otro de mis autores preferidos. Parece ser una primera edición de Balzac, Papá Goriot. ¡Wow! Nunca pensé que tendría un libro de este. Si me vieran los del trabajo, se quedarían asombrados, me verían caminando por la calle con ese libro bajo el brazo. El párrafo me recordó una vivencia. Hace unos pocos días, al entrar a un café en esta ciudad, me encontré con un conocido que al verme cargar con mi perpetuo libro, comentó con displicencia y una nota de ácido humor: «Ah, sabiduría de sobaco». Y yo le respondí: «No, es solo que siempre, a donde voy, inevitablemente, como diría Germán Dehesa, le salgo al paso a la vida con un libro en la mano». De eso habla la novela de Carlos, de libros, salpicada de referencias y detalles relativos a la escritura en general o a algunos autores universales: El Principito, El nombre de la rosa, El conde de Montecristo, Balzac, Umberto Eco, Dante, Maquiavelo, Kundera, etc. Creo que como yo, o como el extinto Germán Dehesa, Carlos sabe de ese asunto de cargar un libro de aquí para allá, a donde quiera que vaya uno. Y sí, si va uno a hacer una fila, a esperar a alguien, a hacer un pequeño o un gran viaje, si no tiene uno nada mejor que hacer, si está en la parada del autobús, en la antesala de cualquier evento, vamos, si está uno en el baño, uno lee. Nadie pone en tela de juicio que la invención de Gutenberg, la imprenta,
constituyó una auténtica revolución. Una revolución que se libró sin armas, no hubo espadas ni escopetas. Una revolución cultural cuya única herramienta fue la palabra escrita. Por sí misma, la imprenta transformó el mundo de su época y por ende también el nuestro, el de todos los siglos por venir, mismos que no sería para lo bueno y para lo malo, lo que son hoy en día. ¿Cuál no será la fuerza de la palabra escrita? Que existen libros, sí, libros, que han servido de palanca y movido al mundo. Ahí están los elementos, la elementa geométrica de Euclides, el manual de matemáticas más antiguo del mundo y que todavía hoy resulta útil como antecedente, dado que el lenguaje de las matemáticas es universal. La cosmografía de Claudio Ptolomeo, que presenta la Tierra como centro del universo y determinó la concepción del mundo de los siglos II al XVI, propiciaron sus datos falsos, la extensión de Asia concretamente, los viajes de Colón. Las instituciones, también llamada Codex Justinianum de Justiniano, es el compendio de derecho romano que acabó influyendo en el desarrollo del derecho en toda Europa y de ahí a buena parte del resto del mundo. El Nuevo Testamento, el Corán, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la Utopía de Tomás Moro, el Príncipe de Maquiavelo, Don Quijote de la Mancha o la obra íntegra de Shakespeare que revolucionó la lengua inglesa. De todo eso nos habla, o por lo menos nos recuerda Carlo en su novela, el peso formidable, la tremenda fuerza de la palabra escrita, su capacidad enorme para mover las almas, para transformar la realidad, para anticipar o construir el futuro, para hacer, en suma, de nosotros otros mejores. Termino con unas palabras de Mario Benedetti. Quiero quedarme en medio de los libros. Me siento cómodo entre tantas hojas con adverbios que son revelaciones, sílabas que me piden un socorro, adjetivos que parecen juguetes. Quiero quedarme en medio de los libros. En ellos he aprendido a dar mis pasos, a convivir con mañas y soplidos vitales, a comprender lo que crearon otros y a ser, por fin, este poco que soy. Enhorabuena, Carlos. Felicidades por esta tu ópera prima que versa precisamente sobre esa pasión compartida. Que se haga verdad lo que su título enuncia, que todos en algún punto, en algún momento de nuestra historia particular podamos erigirnos en custodios del libro. Muchas gracias. Maestro Luis Villegas, muchas gracias por esta interesante presentación. A continuación, toca al autor y escritor Carlo Alarcón Barragán presentarnos y platicarnos su maravillosa novela. Adelante, Carlo. Ha sido una tentación recurrente a lo largo de nuestra historia el ver a los libros como enemigos o como poderosos obstáculos cuando se trata de imponer una ideología o un pensamiento común para todos. Por lo que acabar con los libros, o por lo menos con ciertos libros, ha sido tarea de numerosos líderes, ya sea políticos, religiosos o sociales, e incluso organizaciones creadas ex profeso, debido a que estos se convierten en maestros silenciosos con el poder de cambiar el pensamiento de las personas, maestros decididos a repetir una y otra vez la lección siempre que el alumno esté dispuesto a leerla. En la ficción hemos visto y hemos leído a Ray Bradbury, el escritor estadounidense, que nos describe en Fahrenheit 451 un futuro sombrío y turbador. El protagonista de esa historia forma parte de una extraña brigada de bomberos cuya misión no es sofocar los incendios, sino producirlos para quemar libros. Y es que en su mundo está prohibido leer porque lo que se quiere suprimir es la capacidad de pensar. Los libros y todo aquel que tenga libros es considerado peligroso para la sociedad. Esta novela, publicada en 1953,
se enfoca en el papel histórico que ha tenido la quema de libros para reprimir las ideas disidentes. En la primera parte del Quijote, en su capítulo 6, cuando Alonso Quijano regresa vapuleado de sus primeras salidas, el ama y la sobrina piden al barbero y al cura que quemen los libros, a los que acusan de haberle secado el cerebro al hidalgo. El cura y el barbero suben a la biblioteca y comienzan a elegir los libros que irán a la hoguera, de los que pocos se salvan. Más recientemente, el escritor italiano Umberto Eco, en El nombre de la rosa, escrita en 1980, el venerable monje Jorge de Burgos incendia la biblioteca del monasterio para evitar que el mundo conozca la última copia de un imaginario segundo libro de la poética de Aristóteles, dedicada a la risa y a la comedia, considerada por él peligrosa para la humanidad. Pero dejemos la ficción y pasemos a la realidad. Irene Vallejo, escritora española, en su ensayo El infinito en un junco, nos dice: hay una larga historia de horror y fascinación que relaciona al fuego y a los libros. Quemar libros es un empeño absurdo que se repite con terquedad a lo largo de los siglos, desde Mesopotamia hasta nuestros días. Y si recordamos la historia, recordaremos también que en 1933 los nazis quemaban libros, que en 1936 los franquistas quemaban libros. Bueno, hasta el monje Savonarola quemó libros en las hogueras de las vanidades a finales del siglo XV. Pero no solo la quema de libros ha sido la gran tentación para que desaparezcan, sino también su prohibición. En 1964 se publicó una lista de aquellos libros, de esas publicaciones que estaban catalogadas como heréticas, inmortales o perniciosas para la fe, el famosísimo Librorum Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos. Queda claro que los libros han sido una pieza fundamental en la construcción de nuestra civilización. En ellos hemos escrito nuestro conocimiento y a ellos recurrimos para nuevos aprendizajes. De ahí esta obsesión por controlarlos. El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro sigue ahí, nos dice Irene Vallejo. Umberto Eco, en su libro de Nadie acabará con los libros, refiere que el libro pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo o la rueda, o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer mejor. Aún así, vivimos una época en la que se le da al libro por muerto, por superado. Irene Vallejo nos relata en su ensayo que no subsisten tantos artefactos milenarios entre nosotros. Algo hay en su diseño básico y en su depurada sencillez que ya no admite mejores radicales. Es muy probable, termina ella diciendo, que en el siglo XXII haya monjas y libros y no WhatsApp y tabletas. El libro ha sido para mí la puerta al conocimiento. He aprendido de todo leyendo libros. En la casa de mis padres siempre hubo libros. Creo que ahí surgió mi inquietud literaria. Mi padre siempre me estimuló para leer y las lecturas me llevaron a las pláticas. Pues al tener conocimiento, uno siempre quiere platicar. Recuerdo perfectamente, al caminar por los libreros de la casa, haber visto un libro que sobresalía con los otros por lo viejo y por unas pastas muy duras. Recuerdo haberle preguntado a mi padre de qué eran. Él solo me dijo que ese libro había estado por 3 generaciones en la familia, que eso era de su bisabuelo. Esa historia permaneció en mi mente, así como verlo leyendo en las noches recostado en la cama, porque le gustaba mucho leer los libros de Agatha Christie. Recuerdo los alteros del libro en su buró y también el altero de cajetillas de cigarro, porque parece ser que fue su fórmula favorita, ¿no? Leer y fumar.
Mi padre publicó 2 libros de edición doméstica y sin saberlo, en ese momento había sembrado en mí una semilla, unas ganas de continuar su historia. A los 17 años, recuerdo haberle dicho a mi abuelo materno, cuando estaba contando sus historias de su participación en la revolución ante el llamado de Venustiano Carranza a los hombres de bien para derrocar al usurpador Victoriano Huerta, y le dije, ¿por qué no escribe esas historias? Es muy interesante. Y solo me dijo que pues la artritis no lo dejaba ya para nada hacer. Entonces, en ese momento, fui en busca de la máquina de escribir de última generación, una Brother, le puse una hoja y le dije, cuénteme la historia, yo se la voy a escribir. Y bueno, al ver mi determinación, empezó a narrarla y yo empecé a escribir. Esta promesa de que iba a escribir su historia había permanecido guardada en mi mente y hace apenas unos años la recordé. Como les decía, siempre me han gustado disfrutar de unas buenas pláticas. De joven recuerdo haber tenido conversaciones que cambiaron mi vida. Con el tiempo aprendí a disfrutar también pues, de una buena copa de vino. Y me di cuenta que el vino desbordaba mi elocuencia. Me gustaban las historias y sobre todo me gustaba contar historias. La vida siguió su curso. No quedaba tiempo para nada. El trabajo me absorbía de tal forma que lo único que quería hacer al llegar a la casa era no hacer nada. Lo que sí hice fue tener un cuaderno en donde estaba escribiendo las ideas que se me venían a la mente. Ya saben, de repente en una conversación dice uno algo digno de ser guardado o apuntado y pues lo guarda, ¿no? Esos destellos de genialidad que todos tenemos y que son dignos de apuntarse para mayores referencias posteriores. Así que empecé a coleccionar esas frases que clarificaban todo. También escribía ideas que escuchaba en algunas películas o series que me llegaban al corazón. La lectura, eso sí, no la dejé. Tenía periodos en los que leía poco o en otros periodos con los que leía mucho. Por circunstancias de la vida, decidí tomar un año sabático y hacer una pausa ante ese frenesí laboral. Y es ahí cuando en la paz y en la tranquilidad de mi casa, en las tardes, emerge nuevamente pues, las ganas y el deseo de escribir. Fue entonces que pensé que si realmente quería hacer esto bien, debería de estudiar. Así que regresé a la escuela. Por 2 años estudié el máster en escritura creativa, lo que cambió radicalmente para mí la idea que yo tenía de lo que significaba escribir. Para poder obtener el grado de la maestría, tenía que tener un escrito inédito terminado, o sea, contar toda una historia. Es ahí donde empieza todo para llegar a este día. Durante los 2 años siguientes estuve meditando mucho sobre qué era lo que más me apasionaba escribir, qué género era con el que me identificaba más. Sabía que quería escribir novela, la prosa narrativa era lo que más disfrutaba, pero investigué, intenté primero con teatro y guión, no me terminaba de convencer. La poesía ni la intenté porque pues, contar sílabas no es lo mío. Después intenté un poco escribir no ficción, o sea, la realidad, un diario y después un poco de biografía. Y pues no me sentía como constreñido por la realidad. Entonces hice una recapitulación de mis lecturas, que era lo que más me gustaba, y ahí me di cuenta que el 80% de los libros que yo tenía en mi biblioteca, pues era ficción, era novela. Así que entonces dije, no tiene caso querer descubrir el hilo negro. Lo mío tiene que ser la ficción, la novela de ficción. El género estaba resuelto. Ahora necesitaba saber qué tipo de novela de ficción sería. Si novela rosa, si novela negra, si policíaca, de suspenso, detectivesca, religiosa, histórica. En fin, estudié varias. Terminé decantándome por la novela detectivesca. Entonces sería una obra de ficción
situada en lo que se denomina el subgénero detectivesco. Situada es, desde luego, influida por mi afición a leer pues, los libros de Sherlock Holmes y del profesor Landon, ¿verdad? Quería construir una historia que tuviera un poco de todo, un poco de intriga, un poco de suspenso, un poco de romance y desde luego esas habilidades que habían hecho famosos a los personajes de esas novelas. Ustedes saben cuáles son ellas, pues el pensamiento deductivo, la habilidad para la observación, el estudio sobre los símbolos o las criptogramas. Pero en vez de que tuviera todas esas características el personaje principal, fueran repartidas esas habilidades en los amigos que estaban cercanos al protagonista. Y al protagonista dejarlo un poco más ingenuo y confiado, un poco más parecido al Principito. Resuelto el primer escollo, lo que seguía era encontrar la voz narrativa. ¿Tendría la novela un narrador omnisciente que conoce los secretos de todos y por tanto nos los puede revelar a nosotros los lectores, lo que comúnmente se llama escribirla en tercera persona del singular? ¿O tendría un narrador con conocimiento parcial? ¿O podría ser una narrativa como la segunda persona del singular, el tú, como está escrita la obra de Aura, de Carlos Fuentes? Al cursar mi materia de novela, aprendí varias formas de llevar a cabo esa narración, terminando por optar a escribirla en primera persona, convirtiéndose para mí esto en un reto narrativo, pues cuando el narrador es en primera persona, solo conocemos lo que está pensando el que está narrando la acción. Y en un diálogo es muy difícil darnos cuenta lo que está pensando la otra persona. Eso podía dar pauta a huecos narrativos. Así que decidí que una forma de ir llenando esos espacios que quedaran en la narración sería dándole voz a los otros personajes, lo que nos dio una narración coral. Cada uno de los personajes principales tendría la oportunidad de compartirnos sus sentimientos y la perspectiva de un mismo hecho. Quedaba por resolver situaciones históricas, hechos importantes que habían acontecido en el pasado y que por obvias razones el protagonista no conocía, lo que resolví dándole voz al padre de Mateo, nuestra estrella en la historia. Así que, aunque estaba muerto, de forma extraña, el padre lo incluimos en la narración para que el lector supiera desde el inicio que contaría con esa información. Recordemos que lo más importante en la ficción es la verosimilitud de los acontecimientos, es decir, que estamos contando debe de ser creíble desde el principio, sin alterar el pacto de lectura. Jorge Volpi, el escritor mexicano, se refiere al pacto de lectura diciendo: yo, lector, acepto tus mentiras siempre y cuando tú, contador de historias, me mantengas en vilo, me lleves a vivir nuevas experiencias, me conduzcas a sitios ignotos, me emociones, me sacudas o me exaltes. Así que, concluyendo esto, desde la primera parte dejamos en claro cuáles son las reglas del juego, es decir, cómo se van a comportar los personajes en la historia. Al mismo tiempo pensé que la voz narrativa de la primera persona daría un sentido de charla entre amigos, algo que para mí era sumamente importante, narrar como si alguien estuviera platicando en un café. Por otro lado, para darle el sentido de profundidad a la narración, utilicé la analepsis, o también llamados flashback, esos recuerdos constantes en la mente de los personajes, así como leer el mismo hecho desde diferentes versiones de ellos. Ahora sí, resuelto esto, debía de tener un punto de partida, algo que fuera relevante en mi vida y que marcara una nueva etapa. Al pensar en esa experiencia que sirviera de arranque, me vino a la mente el recuerdo de una noche en la que desperté muy temprano, creo que eran como las 5 de la mañana, y al voltear a la puerta de mi recámara,
me di cuenta de que había una luz encendida. Desde luego me dio curiosidad y decidí ir a ver quién estaba despierto a esas horas de la mañana. Debo decir que soy el octavo de una familia de 10, así que las opciones eran múltiples. Me levanté y caminé descalzo. Recuerdo que el piso estaba frío. Al llegar a la luz, vi que mi padre escribía en la mesa del comedor, junto a la cabecera. Recuerdo bien los alteros de libros que consultaba cuando escribía en sus hojas, y en sus carpetas de argollas y sus plumas negras Bics. Siempre escribía en plumas, no sabía todavía de computadora. Le dije: ¿qué está haciendo, papá? Estoy escribiendo. Vete a dormir, es muy temprano. Este era el recuerdo más lejano que tenía de la escritura. Pensé que sería un buen planteamiento para iniciar la historia. Siempre he pensado que contar historias con honestidad es muy importante. Ahora había que armar una trama que permitiera al lector adentrarse en el mundo que el autor ha desarrollado para él, al tiempo que va dándole poco a poco elementos suficientes para que se vaya caminando de la mano con los protagonistas. Pistas, criptogramas, símbolos antiguos, pinturas de arte, hechos históricos, todo debería de aportar a la trama. Y por último, un símbolo más: el libro antiguo que había permanecido en mi familia por 3 generaciones. Desde luego, debería de estar presente en la historia, debería de hablar de libros, porque son ellos los guardianes del conocimiento humano y testigos fieles de nuestro paso por este mundo. Claro está, sería una familia que ha custodiado un libro. Pero custodiarlo no sería suficiente si en él no estuviera escondido un mensaje muy potente que pudiera cambiar la vida de las personas. Todo estaba listo, según yo, pero al analizarlo me parecía que faltaba algo. Debía de entrelazar una idea más que evolucionara a lo largo de la historia. Fue ahí cuando pensé en el destino. Si todo mundo habla del destino, y en lo personal se me hace muy interesante cómo las personas piensan sobre el destino, y aunque yo soy un ferviente creyente de la autodeterminación, se me hace buena idea que fuera evolucionando esta concepción desde la idea cómoda de estar esperando a que el destino haga su trabajo sin tener que hacer una intervención nuestra, hasta darse cuenta quizás que el poder que tienen las personas para determinarlo. Al fin, todo estaba listo. Ya solo me faltaba ponerme a escribir. El resultado ha sido, según algunos lectores, una novela entretenida, que hace vivir al lector una aventura, que lo mantiene desde el primer momento con ganas de adentrarse en la historia. Como ustedes saben, y les había dicho, esta fue una novela escrita para obtener el grado en la maestría. Entonces mi asesor de tesis me dijo, el doctor Arturo Richard: su narración tiene un ritmo impecable. Va introduciendo la información de manera pausada y dejando tiempo al lector, y sobre todo es muy interesante. Es decir, uno quiere seguir leyendo. La prueba de fuego de la prosa es si uno quiere seguir o no. En su novela, uno siempre quiere seguir. Bueno, hasta aquí el fin de la cita del doctor. Por otro lado, es, sin querer serlo también, un libro provocador, porque sacude al lector al relatar experiencias y temas sensibles que pueden ser polémicos para algunos lectores. Quien lee entre líneas encontrará un viaje espiritual que le permitirá despertar a una nueva concepción del ser. Pero, sobre todo, es una novela que pretende entrar en la intimidad del lector y platicar como si fueran 2 amigos tomando un café. El nombre en latín de la novela, a lo mejor se les hace extraño porque dicen, bueno, pues ese nombre, para mí, es un guiño al pasado, donde probablemente podamos encontrar las respuestas de nuestro origen.
No quiero terminar estas palabras sin agradecer desde luego a Luis Villegas por darse el tiempo de preparar estas palabras sobre la obra y acompañarnos esta noche que está empezando pues esta aventura mía que apenas comienza. De corazón, muchas gracias Luis por esas palabras. Y desde luego quisiera también agradecer al equipo organizador de la presentación del libro, mis amigos entrañables, a Aarón González, a Norma Terminé, muchas gracias, a Margarita Elvide, desde luego, muchas gracias, a Ramón Sáenz y de manera especial también a Héctor Acosta, quien también nos estuvo apoyando esta tarde. Gracias a ellos, hoy estamos aquí. Mi agradecimiento siempre por su apoyo constante en mi vida y por ayudarme a realizar este sueño. Muchas gracias. Yo quisiera que les diéramos un aplauso también a ellos. Y ahora sí, para terminar, los voy a dejar con una cita que quisiera compartirles del escritor precisamente Jorge Volpi en su libro Leer la mente. Nos dice: leer ficciones complejas, habitadas por personajes profundos e impregnada de emoción y desconcierto imprevisibles y desafiantes, se convierte en una de las mejores formas de aprender a ser humano. La literatura no sirve para entretenernos ni para embelezarnos. La literatura nos hace humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlo, por compartir esta maravillosa experiencia que dio vida a la novela que ahora nos presenta. Gracias. Enseguida se les hace una atenta invitación a todos quienes nos acompañan para que a partir de este momento puedan compartir con el autor, con el escritor Carlo, el vino de honor que se tiene dispuesto para ustedes. Asimismo, se está a disposición ya a la venta a partir de este momento, la venta de libros, así como la firma por parte del autor. Por su asistencia, participación en este evento y compra de algún ejemplar, muchas gracias. Pasen una extraordinaria tarde.
Que ya viene dedicado aquí en la Muy sacrificada.
la checaré, la checaré. ¿Qué pasó, mi Pepe? Sí, no me lo traje para firma, güey. O sea, le compré. Ya me había mandado como 6 libros. Muy bien, no tengo